La corte acepta la existencia de Dios cada vez que un testigo jura a decir la verdad. Creo que es hora que acepte la existencia del diablo. Si te gustan las películas de terror y misterio, pero también disfrutas los thrillers, seguramente te gustará esta nueva película. Así que hoy vamos a hablar de El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Disponible en HBO Max y en cines. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Si parla italiano, puoi attivare il sottotitoli qui su YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitles here. Además, si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete al canal activando la campanita. En El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, nos encontramos de nuevo a Lorraine y Ed Warren, la famosa pareja de investigadores paranormales que nos llevarán al primer juicio por asesinato en Estados Unidos, en el que la defensa del acusado argumentó que era inocente porque estaba poseído por un demonio. En medio de la investigación, para comprobar la inocencia del acusado, la pareja encontrará tanto problemas sobrenaturales como no sobrenaturales, que los pondrán a prueba y hará que su vida peligre. Todo en un relato de suspenso y algunos sustos que te harán saltar del asiento. Esta es la octava película dentro del universo cinematográfico del Conjuro, y como todas las cintas de la saga del Conjuro, esta también está basada en una historia real. Específicamente en el caso que se popularizó en Estados Unidos con el nombre de El Diablo me obligó a hacerlo, en el que Arne Cheyenne Johnson apuñaló a un hombre y en su juicio argumentó que era inocente porque estaba poseído por un demonio. Alegato que fue apoyado con bastante fuerza por los Warren, similar a como vemos en la película. Esta es la única de las tres películas del Conjuro, hasta ahora, que no está dirigida por James Wan, sino que lo dejó en manos de Michael Chaves. Aunque igual, Wan se mantiene como uno de los escritores de la historia y productor. No sé si es por esto o no, pero esta historia es diferente, porque es la primera de la saga del Conjuro que es un thriller de investigación, en vez de ser una película gótica con casas embrujadas. Lo cual es un buen cambio. Es un buen cambio porque sentimos un aire diferente, un poco más terrenal, pero igualmente se mantienen los momentos de terror y encaja perfectamente dentro de la trilogía del Conjuro. De hecho, el director confirmó que se había pensado en introducir a un nuevo ser demoníaco, basado en las grabaciones reales del pequeño David Glazer, y en una escena post-crédito se iba a abrir la puerta a un spin-off o cuarta película, pero en una extraña decisión de aparente integridad creativa, quisieron dejar por ahora la saga como una trilogía, con el objetivo de darle un cierre digno a la historia de los Warren en el cine. Quizás hasta que llegue una propuesta jugosa para hacer una continuación o un reboot. Como siempre, las buenas actuaciones de Vera Farmiga como Lorraine Warren y Patrick Wilson como Ed Warren son los cimientos emocionales de la película. Y acá nos llevan también a ver cómo la relación de la pareja cambia a medida que los personajes se envejecen. Cabe destacar que los Warren son una de las pocas parejas icónicas en el cine de terror. Y además, son uno de los pocos personajes del bando de los buenos y que todavía tienen vida dentro del género. Seamos sinceros, en general las películas de terror no suelen tener guiones extraordinarios. Y aunque esta tiene una estructura bastante tradicional, basada en una historia conocida por muchas personas, igual hay algunas pequeñas sorpresas y hay espacio para ver un poco más de los Warren. Como en todas las películas de la saga del Conjuro, a las mujeres usualmente se les retrata con fuerza e independencia, que en vez de ser víctimas, toman acción. Como Bathsheba, la bruja mala de la primera película, la famosa Annabelle, la monja y la protagonista Lorraine, que no solo ha resaltado en la historia por sus condiciones psíquicas, sino que también muchas veces por ser la más osada y valiente en enfrentar los diferentes seres sobrenaturales, en contra de la actitud más protectora de su esposo. Esta actitud independiente y aguerrida de la heroína, tanto en investigar como en combatir lo sobrenatural, es resaltado un poco más en esta entrega. Pero a pesar de este enfoque más feminista, la película está llena de personajes blancos heterosexuales y estadounidenses, y le falta diversidad.
En el semáforo de diversidad e inclusión, A. El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Le doy un amarillo bueno. Porque, aunque siempre presenta personajes femeninos potentes e independientes, como Lorraine Warren, igualmente en general le falta bastante diversidad en los personajes y en los actores. En la calificación general, a El Conjuro 3 le doy un 3.7. Porque es un buen thriller de terror, con buenas actuaciones, algunos momentos de susto. Y aunque esta película le da un aire fresco a la saga, no logra superar a sus predecesoras. Y no se siente como la épica conclusión de la historia de los Warren que debería ser. Aunque igualmente, si te gusta el género, es una buena opción para disfrutar. ¿Te gustó El Conjuro? ¿Cuál es tu película favorita de la saga? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!